las empresas cada vez son más cortoplacistas en el resultado, en el EBITDA, cada vez se necesita de mejor talento. Hoy por hoy, un buen líder transforma la compañía. Prefiero rodearme de buenas personas que de buenos profesionales, porque si eres buena persona, conseguirás ser buen profesional. Creo que lo más importante es la humildad. El mejor líder es el que se rodea de gente mejor que él. No puedes decir a alguien que haga algo y tú no lo estás haciendo. Los españoles tratamos de españolizar las compañías. Bueno, pues que me importa no estamos en España. Y yo era de esos españoles. Cuando las cosas van mal es cuando realmente sale el líder. ¿Cómo se hace para salir de la turbulencia o para transitar esta turbulencia? Los que tienen claro dónde quieren estar, lo consiguen. Liderar bajo presión creo que es hasta bonito. Hoy hacemos escala en Ciudad de México para conversar con Antonio Catena, Managing Partner de Ackerman Internacional en Latinoamérica. Psicólogo de formación y experto en liderazgo, ha impulsado por más de una década la expansión regional de la firma. Bienvenidos al Viaje del Líder. Estamos acá en Ciudad de México, donde vamos a comenzar un vuelo, un viaje del líder que se las trae. La verdad que representa, lidera como partner para América Latina la firma Ackerman, una firma que está marcando tendencias en lo que tiene que ver el mundo del talento, el mundo del futuro del trabajo, como se conoce. Claramente nos acompañan como partner en este podcast, El Viaje del Líder, y la verdad que fue una elección mutua. Los elegimos y nos eligieron. Así que estamos acá, no hay que presentarlo más, queremos charlar, queremos conocer. Bienvenido a este Viaje del Líder, querido Antonio. Muchas gracias, un placer estar contigo, Pablo. Muy bien, muy lindo México. No ha llovido. Raro, porque en esta época siempre llueve, pero bueno, el clima está maravilloso. Pero lo encontré, mira, yo había venido a México hace como 10, 11 años, obviamente. Tienes que venir más, Vamos a venir más. Estamos abriendo ahí la operación de CB acá, pero lo encontré, claro, descubrí un nuevo México, Polanco, Roma, o sea... Nada que ver con antes. Es precioso. En 10 años ha evolucionado muchísimo y sigue evolucionando. ¿Y cómo está evolucionando el mundo del talento? Pues... De las personas. Pues a pasos agigantados. Yo creo que lo que se hacía hace un año casi no se está haciendo. ¿Un año? Te diría que sí, porque el mundo de las tecnologías cada vez es más latente, cada vez afecta más a los negocios y al talento. Entonces yo te diría que en continuo cambio, en continua transformación, siempre apostando por la búsqueda del mejor talento, claro. Qué increíble, porque uno diría, claro, la tecnología, el mundo del desarrollo tecnológico, ok, pero el mundo del talento son personas. Entonces dirían, ¿no? La verdad que las personas son las mismas hace 100 años. ¿Por qué está...? Sí, pero en un mundo tan competido, donde las empresas cada vez son más cortoplacistas en el resultado, en el EBITDA, cada vez se necesita de mejor talento. Entonces, cuando tú estás ante un mercado tan sumamente competido, una de las estrategias es apostar o invertir al mejor talento. Entonces, necesitas sí o sí diferenciarte a través del talento. ¿Hoy son las personas la ventaja competitiva de las empresas? Entre otras muchas cosas, pero yo soy de la opinión, mejor dicho, que un buen líder transforma totalmente la compañía. No sé si has escuchado casos de compañía en situaciones prácticamente de quiebra que han transformado o han cambiado de líder y la compañía crece exponencial, y compañías que estaban en situación de bonanza o con crecimientos cambian al director o al líder y empiezan a decaer. Entonces estoy totalmente de acuerdo en que hoy por hoy un buen líder transforma la compañía. More human, more impact. Cosas así, pero queda muy bonito, pero es verdad. Yo leí un artículo de un gran directivo que decía: prefiero rodearme de gente, buenas personas, que de buenos profesionales, porque si eres buena persona, conseguirás ser buen profesional. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Qué difícil, ¿eh? Suena bien, ¿no? Suena muy bonito. Pero en el mundo cortoplacista es... Muy idílico, pero yo también, yo sí apuesto por buenas personas. O sea, el perfil del ejecutivo altanero, poco cercano, elitista, yo creo que cada vez más las compañías los están detectando y no los quieren, honestamente. Mirá qué lindo, porque nos está viendo gente que está tal vez en proceso de búsqueda de talento, de armar su equipo. Qué importante este mensaje que vos, como referente en este mundo, a nivel Latinoamérica, estás diciendo: personas
la calidad humana, la calidad de la persona. Buenas personas. Buenas personas. Buenas personas, efectivamente. Vamos a conocer un poco tu viaje como líder. Entonces, vamos a los 18 años, 19, 17, ahí cuando estabas el adolescente. Jovencito. Bueno, todavía lo estoy, ¿eh? Como tú, todavía estamos. Estamos. Pero ahí estamos definiendo. Me encanta en México joven ruco, que le dicen. Ruco. Sí, pues así estamos. Joven Sí, ruco, sí. aprender Joven un ruco. nuevo. ¿Qué querías ser cuando seas grande? Bueno, yo estudié psicología. Sí. Yo soy de letras, de formación letras. Fue una carrera que la verdad me gustó mucho, me gustó más la parte conductual, pero bueno, no voy a entrar en teorías psicológicas, me gustó, pero en esa época yo, pues con el mundo idílico, yo me veía haciendo más psicología social. Pero que siempre quisiste ser psicólogo. Sí. Ah, siempre. Sí. Viene Bueno, de- a ver, siempre, cuando eres Bueno. jovencito tienes tres ideales que quieres hacer. Una era periodismo, otra era psicología y pues como casi todos los jóvenes, futbolista. Ah, muy bien. Jugaba bastante al fútbol, no bien, pero jugaba mira. bastante, pero bueno. ¿De qué jugabas? De central, de Ok, defensa central. ahí, dando caña. dando caña, duro, dando ordenando. caña. Pero me gustaba mucho. De hecho, he jugado muchísimo al fútbol. Pero bueno, en cualquier caso, quería o periodismo o psicología. Letras. ¿no? Exacto, letras. Y quería la parte bonita, la parte, pues yo creo que idílica, de ayudar a la gente, de ayudar a los pobres, de ayudar a gente en las cárceles. Y entonces me fui por la parte de psicología social. Yo estudié la especialidad. Puedes estudiar psicología clínica, Claro. psicología del trabajo, que es para lo que estoy haciendo ahora, que son mundo de recursos humanos, o psicología social. Y yo estudié psicología social porque en esa época yo me veía, pues, ayudando a la gente necesitada. No quiere decir que no me siga viendo, Claro. pero claro, eres jovencito, Lo sé. te empieza a gustar mucho esa parte, pero por desgracia las salidas, pues en ese momento, estamos hablando hace 20 y tantos años, no eran tantas. Entonces tuve la suerte de que hice unas prácticas a través de la universidad, unas prácticas de trainee, para un headhunter, un despacho, porque en esa época eran despachos. No consultora, despachos. No, era un despacho, Como abogado. exacto, un despacho muy famoso en ese momento, y empecé de trainee y me quedé. ¿Sigue el despacho? ¿Existe o ya no? No, ya no, porque los dos socios se jubilaron. Ok. Eran gente grande y se jubilaron. Pero siempre lo digo de broma, que fue una época muy bonita, porque tú acabas de hablar de lo que se transforma el talento y cómo cambia todo, y que en un año, pues imagínate hace 25 años cómo era el mundo del reclutamiento, el mundo de la atracción del talento. Yo cuento de broma que la gente venía al despacho a darte el currículum en mano. Claro. Y es verdad. O los fax. En esa época Claro. te lo mandaban por fax. Y entonces tú tenías que hablar con los candidatos en su casa por la noche. Entonces era un proceso de selección totalmente distinto de lo que hacemos hoy en día. Y la verdad me encantó mucho la parte de reclutamiento y me quedé. Y siempre lo cuento, es el único trabajo que he tenido en mi vida, ser headhunter, vinculado al mundo de la atracción del talento, con diferentes momentos y diferentes etapas y diferentes mercados, como es en su inicio España y luego Latinoamérica y México. Pero ahí sí que te puedo decir que fue una experiencia muy bonita, era muy joven y me quedé. Mirá. Sí, sí. Y si tuvieras que decir tu primera experiencia de liderazgo, donde decís, acá estoy liderando, ¿cuál fue? Mi primera experiencia fue en España. Antes de venirme yo a México, mi jefe en ese momento, bueno, que era Samuel y sigue siendo el mismo jefe, me dio la opción de El ser... fundador es el mayor accionista, Ok. es el presidente ejecutivo de la compañía. Me acuerdo perfectamente, me bajó a su despacho y me dijo, ¿te gustaría ser el responsable de todos los researchers de la compañía? Pero tú eres muy desastre. Así me de dijo. entrada. Sí, no, pero es que él es súper directo y transparente. Y la verdad que sí soy muy desastre. O sea, vamos a ser honestos. Y entonces me dice, ¿tú te gustaría ser el responsable de...? Pues claro, era de los... Yo creo que era el más senior en ese momento, con más años de experiencia. Y le dije, claro que sí. Obvio. Por supuesto. Y la verdad fue muy bonito porque fue trabajar con gente que eran compañeros, que seguían siendo compañeros, pero desde una óptica donde yo les tenía pues que asesorar o liderar o incluso transformar. Fue muy poquito tiempo, la verdad. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía, pues yo creo que 28 años.
Ahí te tocó decir, ahora hay que liderar. 28, 29 años. Me tocó liderar, exacto. Me tocó decir, venga, doy el salto a yo mismo con mi mecanismo o yo con mi equipo y con la gestión ya en ese momento eran 12 personas. Tengo una pregunta, pero antes que sigas, porque para no pasar por alto. Pasa mucho que ponen a un para que tenga que liderar. Eso es muy común, ¿no? Muy común, sí. ¿Qué podrías? Porque hay gente seguramente que está mirando y está en esa. Ya me ofrecieron y lo acepté, pero ahora tengo que liderar a mis pares. ¿Cuál es el tip clave que decís? O no hagan esto o hagan esto. Yo creo que lo más importante es la humildad. Okay. Y creo, fíjate, pues es que te lo acabo de decir, me dijo, tú eres un desastre, pero yo era y creo que soy un tío muy humilde. Entonces, o sea, tú no puedes tener un líder prepotente o porque yo soy el mejor. Entonces yo creo que en ese momento me eligieron o se decantaron por mí por la humildad. Y aparte por el conocimiento, está claro, porque llevaba ya muchos años, era de los que más experiencia tenía. ¿Cuántos años tuviste para llegar a este cargo? Llevaba ya 5 años. Para los que están mirando y quieren ser líderes o gerentes a los 5 meses, ¿no? A ver, también te tengo que decir que era otra época, donde el mercado era distinto, donde el negocio era distinto, donde no había tantas empresas como la nuestra en ese momento. Entonces, no es que sea más fácil o más difícil, pero era otro momento. O sea, no se puede comparar. No se puede comparar, ¿no? No Qué difícil eso de no comparar. No, es que era otra época. O sea, ahora pensar a lo mejor a alguien con 5 años, darle la responsabilidad de un equipo de 12 personas, creo que no sería fácil. Creo. ¿Por qué? Por la competitividad, porque hay mucha gente, hay gente más preparada, no sé, era otro momento donde yo creo que había más posibilidades, honestamente. Qué lindo y qué desafiante el comparativo, ¿no? Esto pasa mucho de que nosotros lideramos en un momento, hasta prepandemia, hoy. Es que era un momento totalmente, insisto, era un momento donde la gente te traía el currículum en mano, o donde la forma de participar de un proceso de selección era totalmente distinta, donde la gente no tenía ni el currículum hecho. O sea, era otro modelo, incluso te voy a decir, generacional. O sea, era una época en la que yo recuerdo, pues la gente de mi generación, todos hacíamos prácticas, trainees, sin pagarnos. Y las hacíamos y nos pegábamos por hacerlas. ¿Cómo volvemos a...? ¿No podemos volver a eso? ¿Se puede? No sé si los que nos oigan, los jóvenes que nos oigan dirán, no quiero volver a eso. Pero es escuela. Pero, sí, yo me acuerdo, de verdad, y perdóname la expresión, había hostias por hacer prácticas sin que te pagaran y trabajando. Ni un duro, como dicen ustedes. Ni un duro y trabajando. Déjate de 8 horas. Trabajando 10 horas. Porque sabías que era la forma en la que tú te metías en el mercado laboral. Y era una forma maravillosa de... Porque la universidad está muy bien, la formación está súper bien, el conocimiento teórico está muy bien, pero el día a día se hace en el trabajo. Entonces, era una época en la que pensar que te hacías unas prácticas durante 6 meses, 8 meses, si podías incluso un año, trabajando desde por la mañana hasta por la noche, gratis, y que encima había fila para poder hacerla, pues todo eso. Ahora mismo dile tú a alguien, no, mira, te vas a hacer unas prácticas, vas a trabajar 10 horas, no sabes si te vas a quedar en esa compañía, porque eso es así. Es más, las probabilidades eran muy bajitas y no vas a ganar nada. Es que no ganabas ni para el transporte, Qué tema, ¿no? Es un tema súper interesante porque todos dicen que para poder tomar decisiones hay que conocer el pasado también, porque no podemos agarrar el pasado, borrarlo como que no existe. No, claro. Es súper valioso lo que estás compartiendo. Hay que conectarse siempre con los inicios. Y pero, siempre, absolutamente. Y ahí, claro, hay que conectarse y al mismo tiempo no podemos compararnos con el pasado. Qué difícil que es liderar hoy, ¿eh? Sí, bueno, yo lo diría retador, pero es muy bonito también. Ok, me gusta la palabra retador. O sea, difícil es cuando tienes una enfermedad o cuando tienes un problema grave, pero... Es retador. Es retador. Me gusta. Te la voy a tomar en... Te agradezco por la corrección. Pero ¿sabes por qué yo lo veo retador? No es por las personas, es por el momento en el que viven las personas. O sea, tú te puedes encontrar un profesional maravilloso, pues que haya fallecido su papá, con lo cual lo está pasando mal, o un profesional maravilloso que se acaba de casar, con lo cual sus prioridades cambian totalmente. Entonces yo lo veo más por el momento del equipo, de la gente que lideras, no por el tema humano, sino por el momento en el que estás liderando a las personas. Y las personas, para bien o para mal, cambian. Tienen sus momentos buenos, sí, claro. Es que somos personas, es así. Hablaste recién de decisiones, ¿no? Casarte, una
algo trágico. Ya sabemos cuándo empezaste a liderar, ya sabemos cuándo fue tu primera experiencia. Y a lo largo de tu carrera, ¿algún momento, algún destino, alguna experiencia que haya cambiado radicalmente tu rumbo, que te haya definido? Hombre, totalmente el venirme a México. Okay. A mí me llega Samuel otra vez, me dice, bájate al Sos despacho. un desastre. No, bueno, me acuerdo perfecto, bájate. Teníamos 2 plantas. Estábamos en el 5º y en el 7º. Y me dice, bájate. Y digo, bueno, ya verás. Y en esa época él fumaba unos puritos. Y entonces estaba con la ventana, fíjate, fumar en la oficina, Qué con la bueno. ventana abierta fumando un purito. Digo, pues iba a decir otra Adoro la imagen, adoro la imagen. Sí. Y me salta, ¿tú te irías a México? Y claro, yo como buen joven la respuesta le dije, ¿pero a México de qué? ¿De vacaciones? ¿De vacaciones? No, que si te irías a vivir a México. Y yo, ¿eh? Pero hombre, pónmelo un poquito entre algodones, dime cuál es la idea. Y me dice, dime, tienes hasta mañana para decir, te lo juro, tienes hasta mañana para decirme si sí o si no. Y te lo habrá dicho Me lo dijo por la tarde, obvio. a las 6 de la tarde. Y no le dio tiempo ni a terminarse el purito. Y te lo juro, así fue, literal. Y entonces yo agarré en esa época, en ese momento, y dije, wow, ¿qué hago? Y me fui, me acuerdo perfecto, es que me acuerdo hasta las calles por las que fui, me fui caminando a mi casa. No le respondiste nada. No fue como el otro. No. Y me fui caminando, porque estas cosas hay que meditarlas, aunque sea una tarde, ¿no? Y irte a una nueva vida, a un nuevo país, un cambio tan grande. No te dijo a París, que queda al lado, no, a México. Cruzar el océano. A México. Y yo en esa época lo único que conocía de México, con todo el cariño, que era fan, las películas de Cantinflas. Yo me veía mogollón las películas. ¿Las veías? Sí, me encantaba. Te estoy hablando hace 18 años. Ahí te lo dijo. Wow. Ahí me lo dijo. Entonces me fui caminando a mi casa, que fue como 1 hora, 50 minutos, 1 hora de paseo, y la verdad que un rato pensaba, me voy, al rato, a los 10 minutos, ¿para qué me voy a ir? O sea, muchas incertidumbres. Pero fíjate, el motivo principal era porque es que en España se vive muy bien. Claro. Es que, vamos a ver, yo tenía 28, 29 años. 28 años Madrid, o sea... Pelo rubio, ojos verdes, soltero, estaba soltero, divertido, estaba en una época maravillosa, familiarmente súper bien, y me costó muchísimo, pero ¿sabes quién fue la persona que me empujó a venirme a México? Mi papá. ¿Tu papá? Sí, tu papá. Porque mi papá me dijo una frase, me dijo, hijo, España va a estar siempre aquí para que vuelvas. Esto es una oportunidad maravillosa para ti. Es más, te iremos a ver. Y efectivamente vinieron a verme. Y fue esa frase la que me hizo quitarme todas las dudas. Y al día siguiente le dije que sí, y entonces nos fuimos a comer. Y me acuerdo perfectamente que hicimos un business plan. A ver, tampoco fue irme de un día para otro. Esto fue en el mes de julio y yo me fui en septiembre. Okay. Entonces tuvimos un tiempo que ahí te tengo que decir mi consejo para personas que tienen esa incertidumbre si irse o no irse, que sea más rápido. Porque a mí se me hizo muy largo el camino desde julio a septiembre. Me vinieron muchos miedos, muchas dudas de ¿estaré haciendo bien? ¿Para qué habré hecho caso a mi papá? Pero ya no te podías echar atrás, ya estaba todo planificado. Y me vine, e insisto, ese periodo de julio hasta septiembre fue para mí el peor, porque una vez que aterricé en México, todo fue increíble. Todo ha sido... Sí, la verdad que desde el primer día no tuve ninguna duda de que México iba a ser un gran lugar, a pesar de que obviamente los negocios tuviste que abrir el negocio de cero. De cero. O sea, yo siempre lo cuento, vine con una laptop, con una computadora que pesaba más que la maleta, claro, hace 18 años. De hecho, yo recuerdo que la arrancaba, me iba a hacer el café, volvía y todavía no había arrancado. Y en esa época me comunicaba con España por Skype, por vídeo Skype, que acababa de salir. Y fue para nosotros algo espectacular, porque poder hacer un vídeo. Claro. Bueno, o sea, para mí fue bastante importante. ¿Qué pagabas? Tenías que pagar. Tenías que pagar, claro. Pagar por llamada. Claro, es que en esa época... Y tenías el crédito. Claro, y tenías mensaje también. Qué lindo recuerdo. Y me tuve que comprar una cámara. O sea, una cámara, no venía. Claro, las computadoras no tenían cámara. Sí, pero fue muy bonito. Bueno, y luego
¿Fue el primer país que abrieron de América Sí, Latina? fue en México. Qué Y luego te tengo que decir, las vídeos se pillaban, la cámara no funcionaba, no tenías forma de... Ahora estás siempre en línea, ahora tú haces un FaceTime, un vídeo de WhatsApp y estás siempre en línea. Pero en esa época a lo mejor te llamaban y no estaba la computadora, no sabían que estabas conectado. Claro, o sea, claro. era muy, muy, muy bonito, muy divertido. ¿Y en cuántos países están hoy operando? 9 países 9 países. de la región más Europa. Y te tocó abrir toda la Me expansión. tocó abrirme, yo fui el primer país que abrió de la región y luego vino Colombia y luego sucesivamente. Y fíjate, fue en un momento de bonanza de España, pero a los poquito tiempo cayó la supercrisis. Claro. Y fue un acto, la verdad, que hay que decirlo con humildad, de necesidad. O sea, nos tuvimos que ir fuera a diversificar el negocio. Entonces, en España estábamos sobredimensionados y empezó a salir gente, gente muy buena de la compañía a hacer lo que había hecho yo, que era abrir un país. Y en ese momento fue luego Colombia, Chile, y la verdad que... fueron varios para distintos países. Todos los países que se abrieron con un director que se mandaba desde España, Ok. derivado, entre otras cosas, de la necesidad Mira. de poder reinvertirnos en otros países, porque en España las cosas daban... Es que vinieron, te estoy hablando del 2018, 2019, vino la supercrisis y se pasó mal. Pero qué visión también salir de España y venir para América Latina, ¿no? Habrán ¿Sabes sido lo los que primeros pasa? ustedes. No sé si los primeros, pero de los primeros. Sí, en esa época... De habla hispana, seguro los primeros. Sí, total. No, habla hispana, Total. obviamente total. sí. No, en esa época no había casi ninguno. Nadie. No, Ustedes fueron pioneros en esto. no. De hecho, en esa época me llamaban el headhunter de los españoles. Claro. Te lo juro, sí. Porque claro, estaba muy metido en la comunidad Claro, española. Fíjate, no sé si visionario o no, fue también derivado de que las grandes corporaciones españolas, las compañías que También. cotizaban en bolsa, la mayor parte estaba haciendo muchas inversiones en México. De hecho, teníamos clientes en España que decían, oye, si llegáis a México, os damos negocio. Y efectivamente llegamos a México y teníamos ya negocio por ciertos clientes españoles que nos conocían de España. Entonces, un poco la inversión o la capacidad de inversión de la multinacional española, sumado a la necesidad de abrir nuevos horizontes o de reinventarnos, fue lo que nos hizo irnos a México. Y yo me fui, ojo, con la idea de 1 año, 2 años, me divierto, viajo, abro un país, un reto nuevo, Claro. y me vuelvo. Y mira, ya llevo 18 y feliz, ¿eh? En estos 18 años, 20 de carrera profesional, este fue un vuelo que tomaste, venirte a México, ¿no? Sí. Pero ¿hubo algún vuelo que no tomaste que decís, tuve esta oportunidad o esto sucedió y me podría haber llevado a otro destino? A mí me daba mucho miedo el mercado brasileño. Es un mercado que lo respeto muchísimo, pero lo tengo mucho... Fíjate, la palabra no es miedo, es desconocimiento. Claro. Entonces, en ese momento, como buenos españoles conquistadores, ¡vámonos a Brasil! Hostia, a mí me daba muchísimo miedo. Es más, yo no quería. Mi voto era no, Brasil ni de coña. Pero le tengo que agradecer a los otros socios que sí apostaron. En concreto fue Samuel, que sí, que Brasil es un país espectacular. Y yo creo que ahí te tengo que decir que yo dejé pasar ese... No sé si dejé pasar porque al final abrimos Brasil también por el empuje de otros socios, no mío, ¿eh? Pero si yo hubiera sido el que lo hubiera decidido, probablemente no tendríamos Brasil ahora. Mirá. Fíjate. Mirá, hizo una operación, ¿cuántos años lleva Brasil? Brasil lleva 12 años ya. Mirá, wow. Sí, y después, después de México la operación más grande, sí. Pero, insisto, desde el desconocimiento, el miedo, Sí. yo era un tren o un avión, como dices tú, fue un avión que... Dijiste, que- acá no me subo. Sí. Te subieron. Igual que Te subieron. Me subieron, pero y agradecido, ¿eh? Ojo, también hay que ser realistas, los primeros años de Brasil, eso da para hacer otro... ¿Cuál fue la turbulencia más grande de tu carrera? La turbulencia más grande de mi carrera fue el primer año de México. Ah, mirá. Uno llega, a ver, ten en cuenta que llegas aquí, jovencito, te vas a comer el mundo. Más que Brasil lo identificas. Sí, Ok. sí, porque Brasil no fue Claro. 100% mío, o sea, Claro. no fue mío, fue más de un grupo de, Ok. de personas, por así Ok, decirlo. ok. México estaba yo solo, yo mismo con mi mecanismo. Entonces, el primer año fue... Es que no lo voy a llamar ni retador, fue duro, fue complejo. Y es que estos mercados son así. La propuesta que te decía que sí ni te responde, la que te decía que sí te dice que no, entonces empiezas a notar una presión fuerte y el primer año fue malo.
en cuanto a negocio, en cuanto a la persona, en cuanto a nivel personal, maravilloso. Pero el primer año perdimos dinero. De hecho, desde España se pensaba si realmente nos habíamos equivocado. Y ahí la responsabilidad era mía. ¿Te lo dijeron o lo sentiste? Me lo dijeron y lo sentí. Bueno, Insisto, el español es muy directo. Sí, No, está bueno. sí, claro. O sea, habíamos apostado, habíamos invertido y no venían los resultados. Y entonces fue cuando me di cuenta de que, y el que lleve aquí tiempo en México yo creo que me entenderá, que esto es una carrera de fondo. México no es un sprint, México es una carrera a futuro. Y el segundo año nos recuperamos. O sea, no solo ganamos dinero, sino que ganamos lo que habíamos perdido el primer año. Es interesante esta parte profundizar porque el latinoamericano ve a México como el mercado a conquistar. Es todos. que Así todo que está el buena tu mundo, experiencia. yo creo que es un graso error. O sea, México es tan agradecido y te abre las puertas de todo. Y el mexicano es muy querido con el extranjero y te lleva con el presidente y te vas a una comida. Entonces crees que vas a ser el número 1 del mundo. O sea, crees que, pues eso, vas a hacer... Yo pensaba, fíjate, en mi estado de ceguera, pensaba que íbamos a ser más grandes que España. Yo decía, esto les voy a pasar con todo, les voy a pasar, pero por la derecha. Y no, el primer año, insisto... O sea, México es muy agradecido, pero a largo plazo. México necesita de confianza, de conocerte. No, claro, llevamos 18 años a Ackerman, México. Llevamos 18 años. Y todavía queda mucho, me imagino. Espero que otros 18 por lo menos. No, muchos más. Pero sí. Pero eso también lo hizo bonito, ¿eh? O sea, yo tenía un amigo que me decía, un amigo muy exitoso, que me decía que él es empresario, que él había sido... El éxito de haber sido empresario es que sus primeras 3 empresas las quebró. Entonces, a mí me pasó, no llegué a quebrarla, pero a mí me pasó que el primer año, o sea, horrible. Claro. Y eso te hace, yo creo que te da un barniz de cambiar y de mejorar muy grande, porque, insisto, vuelvo a la humildad. Yo creo que me cegó un poquito el mercado mexicano, las aspiraciones, el entorno, no sé. Pero en cualquier caso, sí fue muy mal año. ¿Y cómo se hace para salir de la turbulencia o para transitar esta turbulencia? Yo pienso que lo primero que hay que hacer es ¿cómo saliste? Analizar cuál está siendo el problema. O sea, conciencia de qué ha pasado, y el primer problema es uno mismo. O sea, es decir, yo me he equivocado. ¿Vos te identificaste como dijiste acá? Claro, o sea, claro, pues era yo. Claro. No era que había contratado a una persona y esa persona lo había hecho mal, era yo. ¿Tuviste solo todo el primer año? Sí, yo estuve solo todo el primer año. Solito. El segundo año ya contraté a una persona. ¿En una oficina estaba? En una oficina solo, del Instituto de Comercio Valenciano. Fíjate. Y entonces fue a analizar, y una de las cosas que me di cuenta es, a ver, yo para un mexicano, Ackerman, Antonio Catena, no nos conoce de nada. Sí, soy muy simpático, pero... Entonces dije, no, vete a los que te conocen, que son los españoles. Entonces me empecé a posicionar más en empresa, gran corporación española. Hiciste un cambio. Hice un cambio, claro. Claro, porque yo no daba un valor agregado en un mercado tan monstruosamente grande para un mexicano. Ojo, que en ese momento casi no había competencia, eso es verdad, ¿eh? La que había eran las grandes firmas multinacionales, pero aún así no me veían como un player, no me identificaban, porque esto, insisto, esto es una carrera a largo plazo. Ni redes habían en esa época. Nada, pero sin embargo muchos me conocían de España. Claro, fulanito que estaba aquí, había trabajado con él en España, o con su jefe, o con alguien de su equipo. Entonces me empecé a meter en la empresa española poco a poco. De que llegaste, hoy se conoce en el mundo de startup pivotear, ¿no? Pivoteaste. Sí, claro. Exacto. ¿Cuánto tiempo de que llegaste pivoteaste? Yo te diría un par de años. ¿En serio? Sí, claro. Pensé que hubiera sido un par de meses. No, hombre, no. Esto se llama ensayo-error. No. Ensayo-error. Estuviste varios años hasta que pivoteaste. Hasta que pivoteé. Yo era el hombre de bodas, bautizos y comuniones, yendo a todos los eventos. La mayor parte no me valían para nada, pero yo iba. Y entonces empecé a encontrar un nicho de la gran multinacional española que confiaba en mí, que para ellos sí tenía un valor agregado porque hablábamos el mismo idioma, era una persona de confianza en otro país. Y entonces poco a poco me fui hacia ahí, pero fíjate qué curioso, luego con el paso de los años, no me preguntes cuándo porque no lo sé, pero con el paso de los años
me volví a ir hacia la empresa mexicana o multinacional, no solo mexicana, Sí, hacia sí. la multinacional no española, y la verdad que luego me fue muy bien porque ya tenía un valor más potente, ya llevaba muchos años aquí, ya conocía el mercado, entonces... Me encanta, yo siempre me llevo de cada nota. Estos son, para mí, como yo digo, estos son como... ¿viste cuando invitan en los MBA a líderes, empresarios, que viene el profe, te da la clase e invita a alguien, ¿no? Para mí eso es eso, ¿no? Es escuchar una historia que... Fíjate, cuando yo llego, me dieron un gran consejo en esa época, y me dijeron, sé que porque te conozco, te vas a volver loco buscando negocio, tratando de crecer la compañía, céntrate en ti. Y yo decía, Claro, pues yo insisto, yo llegué solo. Me decían, céntrate en ti. Digo, ¿cómo que céntrate en ti? Primero, ten una buena vida personal. O sea, es decir, ten amigos. Claro, porque... Claro. Y yo en ese momento decía, qué tontería, ¿no? Pero ahora, con el paso de los tiempos, qué gran consejo me dieron, porque la verdad que personalmente tuve un grupo de amigos maravilloso. Enseguida en México... Claro. Te abraza, vamos. Claro. Y tuve la suerte de que tenía planes, viajes. Yo recuerdo en esa época que hacíamos una paella a todo aquel que venía expatriado y le invitábamos como para la bienvenida. Como ahora para hacer una paella, imagínate toda la gente que viene. Es que en esa época no venía nadie. Claro. En esa época ser expatriado, la gente vivía muy bien. Entonces no se iban. Y sí le di, la verdad, sí le di mucho valor a mi parte personal, mi parte de amigos, y eso me ayudó mucho Claro. a focalizarme luego en la parte profesional. Claro. O sea, no fui el típico que llegué y solo trabajo, y no conocía a nadie. No, No, al dijiste, revés. tu primer año en lo personal fue En muy lo rico. personal fue espectacular. De hecho, yo creo que el mejor año de mi vida. Así te lo digo. Sí, me lo pasé increíble. Qué buen consejo para otro que esté escuchando, Sí. capaz que se mudó de país y está Yo en mi caso, tu vida personal. En mi caso me vine solo, pero si viene uno con familia, lo primero que tiene que hacer, y esto dicho por todos mis amigos, es cuidar a la familia, que la familia esté contenta, que los hijos estén bien, que la mujer esté bien, porque si no, por muy bien que te vaya profesionalmente, si llegas a casa y tienes problemas... Buen consejo. Y buen consejo. ¿Y el peor? No es un consejo, porque no me lo dio nadie, pero lo aprende uno en la forma... Los españoles tratamos de españolizar las compañías. Nos gusta mucho. Es que, si además siempre es la frase esta, a lo mejor si tienes amigos españoles lo habrás oído, es que en España lo hacemos así. Bueno, pues es que me importa una... No estamos en España. Bueno. Y yo era de esos españoles. Entonces, El que decía que... claro que como en España lo habíamos hecho sí, así, sí. o como yo lo había hecho así en España, llego a México y en México no se hace así. Wow. Claro, o sea, no, nada que ver. Entonces, Nada que ver. Nada que ver, pero no en México, en cualquier Claro, país del claro, mundo, claro. la idiosincrasia cambia, la forma de hacer negocios cambia. Claro. O sea, el mexicano un sí es un no y un no es un no o un sí, y en España un sí es para adelante, o sea, sí, no. En Claro, España, sí es sí. En España si te reciben a alguien, tienes un 70% de probabilidad que te reciba porque tenga interés. Solo porque... Aquí ¿Qué te, hace sentido aquí te igual, reciben, en general, te reciben porque son agradecidos, te reciben, te quieren conocer, bien, bueno, vale, está bien. Pero insisto, la forma de hacer negocios, y yo eso sí me costó un poquito darme Una cuenta. paciencia tenés que desarrollar. Tolerancia a la frustración. Eso. Tolerancia a la frustración, y la sigo desarrollando, pero es muy bonito porque estás haciendo algo totalmente distinto de lo que hacías, y eso es algo que yo creo que todavía lo veo mucho en las corporaciones españolas. El pobrecito director que le mandan y le ponen las mismas no normas, a ver cómo me explico, le hacen Sí. ver que como en España Claro, las la cosas... cultura. Y además te lo dice, es que no me dejan hacer esto porque en España se hace así. Digo, pero es que no estás en España. Y eso es algo que te juro que creo que nos hace a todos ir mucho más lento de lo Claro. que deberíamos y equivocarnos más. Si en el momento que tú llegas aquí cambias el mindset, que estás en otro país, con otra cultura, otra forma de hacer negocios, con otra legislación, te digo que todo sería mucho más Bueno, rápido. pero a vos que... Bueno, claro, me han pasado 18 años para darme cuenta, ¿no? Y te llegó a pivotear 2. ¿Y hacen ese servicio o ese trabajo con las empresas españolas que vienen acá de hacer el trabajo de mindset? No, lo Hay lo que pasa una que hay línea una de labor. negocio. No, lo que pasa que al final, ¿dónde está la línea entre el cliente y el amigo o la parte personal? Entonces, sí me ha tocado también darles mi punto de vista. Pero qué valioso lo que decís, ¿no? Creo que la misión tal vez de ustedes, de Ackerman, no solamente es el talento, conseguir el mejor talento, sino también hay un tema de mindset, de acompañamiento, más cuando Claro. el talento no es local.
que debe pasar mucho. Ten en cuenta que nosotros, una de las cosas más bonitas que tenemos como compañía es que el que hoy es un candidato, el día de mañana es un grandísimo ejecutivo y que va a ser un cliente. Entonces ese acompañamiento en el proceso se hace muy bonito. Nosotros no colocamos al candidato y nos olvidamos, al revés. Yo creo que nuestro valor añadido es el acompañamiento en el proceso de no sé si de aprendizaje o de crecimiento del ejecutivo, y tengo grandísimos casos de éxito. Bueno, mira, vosotros siendo argentinos, yo conocí a uno de los fundadores de Despegar, Despegar.com. Yo me acuerdo cuando me hablaba de Despegar.com, yo decía, Despegar, ¿qué es esto? Y eran 3. Trabajan desde su casa y mira la empresita que montaron. Es un ejemplo, ¿no? Entonces te puedo hablar de casos de ejecutivos que empiezan desde nada o quizá ni siquiera ejecutivos, o sea, perfiles de gente joven con ganas de hacer o emprender y transforman compañías. Es brutal. Es real lo que estás hablando, ¿no? Un poco la bajada de ustedes más humanos para generar más impacto. Y a mí me tocó hablar y me toca hablar, bueno, como sabés, estoy por todas partes, por toda la región, conversando con CEOs, con empresarios, y me ha tocado hablar mucho con consultoras de talento. Y la verdad lo que ustedes tienen es más allá de la marca, más allá del nombre. Es verdad que son las personas. En el caso de ustedes está Luciana, y con Luciana, no sé, hablamos hace 7 años y siempre una vez por año, 2 veces por año, ahora más, ¿no? Pero siempre atenta, siempre escuchando, dándote el tiempo. Esa vulnerabilidad que vos hablás es real. ¿De dónde viene eso? Bueno, yo tuve la suerte también de conocer hace unos añitos a Luciana, y a mí lo que más me gustó fue su espontaneidad. O sea, me pareció... No es espontaneidad la palabra, genuina. Es lo que ves, es lo que es. Y eso es algo que yo le doy... Es que ¿sabes lo que pasa? Nosotros como consultores tenemos la suerte o la desgracia de rodearnos de gente muy potente. Nuestro día a día es con interlocutores, presidentes de compañía, CEOs, fundadores. Entonces, cuando estás con este tipo de personas te das cuenta de que son gente súper sencilla, como tú, como yo, con los mismos problemas en casa, con los mismos problemas familiares de sus hijos, los colegios. Exactamente lo mismo, y que son personas súper aterrizadas y gente súper humilde. De hecho, yo me hice una maestría y hay un caso de Harvard, a mí me impactó, donde durante creo que 5 años unos investigadores analizaban empresas donde la acción en bolsa crecía de forma exponencial. Y el denominador común que sacaron, claro, pues, uno pensará, oye, pues no sé, transformación, tecnología, fue la humildad de sus CEOs. Todos, además con nombres y apellidos, ya te pasaré el caso, todos eran gente con una humildad espectacular, que de hecho todos decían que el éxito del crecimiento de sus compañías no había sido suyo, sino de su equipo. Pues si este tipo de perfil con un nivel tan alto, ¿cómo no vamos a ser, nosotros no vamos a ser humildes? O sea, sería bastante... Sí. Y en esta línea de la vulnerabilidad, estamos hablando de CEOs, del líder, ¿quién fue algún mentor, algún líder que te apreció en ese momento donde más lo necesitaste y dejó una huella en tu... Ha habido muchos. Es que claro, ha pasado muchos años. He tenido la suerte de ver cómo en estos años los que eran y son mis amigos han crecido muchísimo. Hubo uno, en su momento le tengo muchísimo aprecio. Me fui a comer con él. Claro, yo era un niño. Él es un poquito más mayor que yo, pero me dio un consejo y me dijo, no te lo estás creyendo. O sea, lo que me estás diciendo de que estás montando una compañía y que no te veo que te lo estés creyendo. Lo primero que tienes que hacer es creértelo. Y yo decía, joder, sí, yo sí me lo creo. Pero claro, no transmitía esa seguridad, ¿sabes? Le tengo muchísimo... De hecho, sigo en contacto con él. Él vive en Miami, nos vemos cada vez que podemos. Él es el CEO de una de las agencias más importantes de comunicación. Tipazo, brillante. O sea, es una persona brillante. Y entonces tengo el recuerdo, me inspiró mucho y siempre se lo digo, que sin querer darme una clase, me dio una clase magistral porque yo salí de esa comida creyéndomelo. Transformado. Claro, y fue un gran consejo. Fue un gran consejo. Luego pues he tenido amigos que me han contado sus experiencias, sus errores, y también he aprendido mucho.
Pero sí, si es que al final es lo que te digo, ese trayecto de 18 años pasas de conocer a una persona en un puesto X a ser el presidente de la compañía. Claro. O sea, hoy tengo amigos que me gustaría ver más, pero no les veo por la falta de tiempo, porque están en posiciones altísimas. Y ¿sabes lo mejor de todo? Volviendo a lo de la humildad, etcétera, que siguen siendo los mismos. Claro. Eso sí es fundamental. Y eso sí, por ejemplo, he visto otros casos de gente que cuando se te sube... La vulnerabilidad, palabra clave ahí. Vulnerabilidad. Yo le llamaría egocentrismo, ¿eh? Ok. Cuando, a ver, también hay que entenderlo, ¿eh? Y rompo una lanza a su favor. Okay. Todo el mundo te idolatra, todo el mundo te dice que buenos números, te llevas tu superbono, tienes el paquete full equip, como digo yo, coche, casa, viajes, ganas más dinero de lo que te has podido imaginar y sobre todo tienes a media compañía diciéndote lo guapo y lo bueno y lo bien que lo haces. Entonces, la verdad que ese gran ejecutivo que consigue ser el mismo y consigue tener los mismos valores y familia, yo lo adoro. O sea, me parece espectacular. Y gracias a Dios tengo muchos, ¿eh? Hablaste de muchos reconocimientos, ¿no? En este del viaje, del premio. Son reconocimientos. Sí. ¿Algún reconocimiento que te han hecho, que te han dado? Puede ser de cualquier dimensión. El mayor reconocimiento, y lo digo así un poco con la voz, fue mi madre. Me dijo que estaba muy orgulloso de mí. ¡Qué lindo! Mi madre es del norte de España. Las personas del norte son un poquito más... ¿Cómo decirte? Son muy nobles, pero muy rudas. Son muy duras. Entonces a mí de hecho, mira, me emociona un poco al decirlo. ¡Qué lindo! A mí que mi madre me dijera que estaba... que poco más o menos, que estaba muy orgullosa de lo que había hecho fuera. ¿Dónde te lo dijo? Me lo dijo en España. Me lo dijo en España. ¿Cómo fue? Pues en una comida. A ver, te voy a decir algo. Mi madre siempre estaba deseando que yo volviera. Desde el minuto uno, nunca. Igual que mi papá me animó, mi mamá, no es que me desanimara, pero nunca me dijo... ¿Cuántos hermanos son? 3. ¿Y yo vos? soy el pequeño. Oh. Y el varón. Oh. Entonces, sí. ¿Y vos vivías con ella antes de venirte, con ellos? Sí. Encima, sí, te arrancaron de la casa. Pues lo que te digo, yo vivía feliz. Yo vivía en un hotel con mis papás. Además, libertad máxima, yo maravilloso, sí. Y tu mamá te daba todo, pero ¿sabes lo que pasa? Los primeros años yo la notaba que ya no estaba contenta. O sea, no es que no estuviera contenta, no me malinterpretes. No, siempre tenía yo creo que la ilusión de que volviera. Es normal, yo soy padre y yo lo entiendo perfecto. Imagínate. Pero entonces llegó un día y me dijo, estoy muy orgulloso de lo que has conseguido. ¡Wow! Sí. Valió la pena. A ver, reconocimientos a nivel profesional. No. Fíjate, el mayor reconocimiento que puedo tener es que me llame un buen amigo que esté en un puesto espectacular, que gracias a Dios tengo muchos, y que me pida un consejo a mí. A mí. Me dice, es que Catena, quiero contarte porque tú me entiendes, tal, Y digo, a mí, o sea, si tú eres el CEO de una empresa de 30.000 empleados, yo qué consejo, al revés, yo pagaría por sentarme a tu lado y solo escucharte. Eso para mí es el mayor reconocimiento, eso me encanta. Y cuando tengo la suerte que, insisto, la barrera o la línea entre el cliente y el amigo a veces pues es difusa, y tengo muchísimos grandes amigos que aprecio un montón y que ellos me piden consejo y yo también se lo pido a ellos, ¿eh? Claro, qué interesante, porque lo que vos haces tiene mucho de vulnerabilidad, tu trabajo de estar al servicio del CEO. Abrirte. Claro. O sea, por eso ellos te devuelven eso. Claro, y a ver, muchas veces tú quedas a comer con un CEO y de lo que hablas es de una situación problemática, obvio. Pero espera, no en la oficina. No, claro. En el restaurante. No, me refiero no en la oficina, el problema que tiene en la oficina, sino en su casa. Claro. Y te abre las puertas. O tú. O le cuentas una situación de separación, de que un hijo que no se está adaptando al... No sé, problemas que... Claro, no es lo técnico de cómo manejar el supply chain. Oye, tú píale, tú dime cómo haces un balance financiero, ¿te vas a hacer...? No, hombre, no. De eso no sé. Nada. No. Cuando la preocupación del CEO está en otro nivel. Cuando tú tienes una comida con alguien de ese nivel, nunca hablas cosas técnicas, por así decirlo, ¿no? Hablas más cuando ya tienes un relacionamiento de años, ¿no? Hablas muchas cosas personales. Y eso te enriquece mucho. Bueno, porque al final, lo que te decía antes, todos o casi todos tenemos los mismos problemas, estés aquí o estés aquí. Y son gente maravillosa que te abre las puertas de su situación y de sus problemas.
La verdad que es algo, yo te escucho y también lo hablaba con Luciana. Por favor, los demás gerentes generales del país que no se nos pongan celosos. La conozco a Luciana hace más, por eso claro. con ella. Estoy conociendo a todo tu equipo. Mucho mejor, mucho mejor. Estoy conociendo a Ani en Ecuador, estoy conociendo a... Todos Nicole son maravillosos. Estoy conociéndolo a todos. Ya verás. Eso, muy maravillosos y me sorprende de haber descubierto este lado de la de la consultora de Hunter, que está muy metida en el lado personal de los líderes. Eso para mí fue nuevo, fue muy nuevo. No lo había vivido, no lo había escuchado, porque comúnmente con las consultoras que he interactuado es mi experiencia, como no tan relacional como ustedes. Hay mucho de relación acá. Hay mucho de parte, es que sí, mucho de parte humana. Hay uno de nuestros, siempre lo cuento también, hay uno de nuestros directores que sufrió un cáncer muy, muy, muy fuerte. Vamos, yo creo que le dieron una probabilidad de vida de un 15% y lo superó, gracias a Dios lo superó. Y entonces tiene una forma de ver la vida espectacular. Y eso se nota, se palpa. Puede tener sus defectos, sus virtudes, como tú, como yo, pero su actitud ante la vida es increíble. Y eso yo te lo juro que me encanta, me entusiasma. O sea, yo cuando hablo con ella digo, madre mía, es que es una cosa... Y yo creo que viene derivado de su problema. Claro. Eso sí que es una dificultad. O eso sí que es un problema. Entonces, esa parte más humana, sí, nosotros yo creo que la cuidamos mucho. Y ojalá tengas la oportunidad de conocer a todos nuestros directores, porque todos tenemos un patrón, insisto, como te decía al principio, de buenas personas. A ver, todos que lo conozcan, recomendar. De verdad que pobre Lu, que está ahí, que te llamen todos, no solamente de México, de cualquier país. De todos lados, de todos los lados. Rusia, pero eso es la verdad, lo digo genuinamente, es súper lindo sentir que estás vinculándote. Es súper lindo que te escuchen, sentirte contenido. Es que somos muy afortunados, siempre lo digo, porque estamos haciendo un trabajo maravilloso y encima es el trabajo que nos gusta. Claro, le gusta. Y encima a esa ecuación le sumas que somos buenas personas. No. Insisto, con nuestros defectos, nuestras virtudes, como todo ser humano, pero sí tenemos un fondo de bondad todos, yo creo que muy, muy, muy... A ver, todos tenemos muchos años de trayectoria en el mercado, no somos una empresa que tengamos 3 años, claro, somos gente senior, entonces no es que lo diga yo, lo dice el mercado y cuidamos muchísimo eso. Pero para ¿México fue un acelerador en tu conexión con la vulnerabilidad? México fue un acelerador de todo. De todo. De todo, como hemos dicho antes, de tolerancia a la frustración, vulnerabilidad, crecimiento personal, decrecimiento personal. O sea, México fue un acelerador de todo. La verdad que echo la vista atrás y digo, madre mía, 18 años. Pero sí, se podría decir que sí. Sí, honestamente sí. A ver, cuando uno sale fuera de su país, no es México. Y amo México. Yo salí a Argentina. Claro, cuando tú sales fuera de tu país... Un baño de humildad. Todo se magnifica muchísimo y todo se acelera muchísimo. Y entonces ves la vida de otra forma y tienes una serie de situaciones muy distintas a las que tienes. O sea, con lo cual cambia mucho el scope, ¿no? Entonces yo amo México. No creo que sea México. Si me hubiera ido a vivir a Buenos Aires, creo que sería exactamente lo mismo con matices, ¿no? Pero es el salir fuera. Y fíjate que cuando nosotros hacemos procesos de selección y nos encontramos candidatos que han vivido fuera, yo al menos lo noto. Yo tengo esa sensibilidad de una persona con un open mind, un mindset más grande, más respetuoso, porque esto que te cuenten, ¿no? Pero el mexicano, no. ¿Cuándo has ido a México? ¿A Cancún de vacaciones? No, claro. Mexicano maravilloso, llevo 18 años viviendo aquí. Claro. Entonces, cuando tú tienes esa forma de ver la vida, se transmite. O sea, todo aquel que yo he entrevistado que ha vivido fuera como expat, o como que ha montado un negocio, o como que su mujer se ha ido fuera y la ha acompañado, wherever, se nota la percepción del perfil internacional. Llámalo, yo no sé si llamarlo internacional multicultural, ¿no? También hay multicultural. Sí, me ha encantado. Holístico, multicultural, claro. Sí. Esta pregunta es simbólica, ¿no? Imagínate que tenés todas las millas de vuelo de LATAM Paz ahí disponibles para canjearlas. Pues vuelo mucho, ¿eh? Me imagino que tendrás muchas millas. ¿Por qué las canjearías? ¿Por qué todas esas millas, esos aprendizajes? ¿Qué es algo tan importante que sí cambiaría por esto? Va a sonar un poquito... pues para estar más con mi familia. Más tiempo para estar con mi familia. Porque al final he sido una persona que me he ido fuera.
me encanta lo que hago y al encantar, cuando te gusta lo que haces, lo haces desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y no te das cuenta. Entonces ya empiezas a ver la vida de otra forma con una edad y dices, wow, me hubiera gustado pues disfrutar más de ciertas personas, familia y amigos, que también los considero como sobrinos, primos, pues sí, me hubiera gustado poder disfrutar. O sea, es el único, por lo único tiempo. Que creo que además, no sé, el otro día leí quién fue un súper ejecutivo, alguien dijo, cambiaría todo por haber tenido más tiempo. ¿Quién fue? Te lo voy a buscar. Por haber tenido más tiempo con mi familia. Y yo dije, wow, me hizo también reflexionar. Y esas millas... Es eso. Las cambiaría. Es la tónica que también encontrás en todos los altos CEOs. Yo creo que sí. Y cuanto más grande te haces... El sacrificio, el precio que hay que pagar. Claro, sí. Pero, ojo, también, y enfatizo el pero, he sido muy afortunado, y lo sigo siendo, y cada vez que puedo estoy con ellos. O sea, tengo la gran suerte de que viajo mucho y los veo, y acabo de estar en verano unos días con ellos y me vengo con las pilas. Y además me conecto con mi esencia, con quién soy, con mis amigos de toda la vida, con gente que no te juzga, o sea, gente que te conoce desde que eres niño. Entonces tengo la suerte que lo disfruto. Pero si volviera hacia atrás con esas millas volvería a tiempo con familia. Sí, tiempo con familia, pero volvería a hacer exactamente lo mismo. Sí, claro, o sea, obvio. Con más conocimiento, pero... Si no generas el impacto, es como que es difícil cómo generar el impacto a nivel global. Es como... Claro, si no... Es difícil, es como una pregunta media... Por eso digo que es simbólica. Sí. Y ahora, antes de aterrizar, estamos viendo los nuevos horizontes. ¿Hacia dónde te van a llevar los nuevos desafíos? ¿Hacia dónde? Pues mira, hoy, y yo creo que a corto plazo, el crecimiento pasa por la región, pasa por Latinoamérica, Estados Unidos. Tengo la ilusión te diría el reto, no reto, sino la ilusión de abrir más países, entre ellos, por ejemplo, Argentina. Acabo de estar en Argentina. Es un país que amo la gente de Argentina. Siempre digo que cuando vas a Argentina te enamoras de la gente. Y entonces mi corto plazo, medio plazo es desarrollar o hacer crecer nuevos países y que la región cada vez tenga más peso en la compañía, en la organización, y atraer nuevo talento para nosotros, esa gente buena, buenas personas, conseguir más. Este es hoy por hoy mi siguiente pasos. Seguir impactando, pero desde la bondad, desde el buen trabajo, la actitud y haciendo lo que nos gusta, que es ser consultores de atracción del talento. Acá terminamos el viaje de tu experiencia, de tu historia como liderazgo. Ahora hablemos de hoy. ¿Qué tiene que tener alguien también para estar en tu tripulación? ¿Qué decís? Algo dijiste, pero en concreto. Pasión, lealtad, actitud, bondad, perseverancia. ¿Qué llamas actitud? Porque se habla mucho, el resto es más claro entender. Actitud, pues no me busques el problema, busca la solución. Vamos a tener problemas, vamos a tener días malos, vamos a tener situaciones con clientes complejas, con equipo compleja, pero con actitud y con empuje y con ganas se soluciona. Vamos a hacer un desastre a veces. Es que se percibe, la actitud es ese empuje que te hace que aunque estés en un problema inmerso, sales. La actitud son las ganas. La actitud, es que para mí la actitud es todo. O sea, y vuelvo a lo de antes, cuando tú te vas a un país desde cero y tienes actitud, pues te puede ir un poquito mejor, un poquito peor, o te puede ir mal, pero al menos con la actitud yo creo que terminas consiguiendo que las cosas salgan un poquito mejor. ¿Qué pregunta cuando entrevistas a alguien, que ustedes hacen mucho entrevistas, su core es su método, qué pregunta no puede faltar? Yo siempre hago una, casi siempre al finalizar, siempre hago una, que es ¿dónde te ves en los próximos 3-5 años? Yo me gusta mucho porque te da una visibilidad de dónde quiere la persona, porque oye, es muy lícito y muy loable también la persona que no quiere crecer y que le gusta su puesto de trabajo, un puesto técnico o el que sea, y no quiere ir más allá. Maravilloso, además lo tiene claro. O que apuesta por la familia en vez de apostar por un crecimiento profesional. Pero yo sí suelo hacer esa pregunta porque me da una, no sé, me da una imagen
muy rápida de dónde quiere estar o dónde puede estar. Y fíjate, normalmente este tipo de personas que les he preguntado, normalmente los que tienen claro dónde quieren estar, lo consiguen. Porque luego los conoces y les sigues esos 3-5 años, ¿no? Y lo consiguen, ¿eh? Sabés que cuando yo entrevisto, hacemos esto de invitar a CEOs a nuestra organización, ¿no? Y cuando los conozco, le hago varias preguntas, pero también termino con esa. Claro. 3 a 5 años. Yo lo que le digo es, el diciembre de 2030, 31 de diciembre, ¿qué quieres haber celebrado? Claro, ¿Qué ¿qué te gustaría? Visualiza eso, súper buena pregunta. Muy bueno. A mí me gusta, pero... Es de futuro, es de visión, divergente. Sí, ¿y dónde te ves? Y te queda un recorrido grande. O sea, es dónde estás hoy y dónde quieres estar. Pues ya dijiste en tu caso, ¿no? Abriendo nuevos territorios, claro, con talento. Sí. ¿Lo visualizaste? Yo lo tengo muy claro. Yo lo tuve claro desde el minuto. Bueno, te voy a ser honesto. En esa época, cuando me dijeron de venirme a México, no lo tenía... También era más joven. No lo tenía tan claro, pero ahora sí lo tengo súper claro. ¿Cuándo empezaste a tenerlo súper claro? Yo te diría a partir del segundo o tercer año de México, cuando las cosas empezaron a irnos mucho mejor. Empiezas a recoger los frutos que estás sembrando. Sí. Y ahí dijiste, vamos por toda América Latina. Vamos a por la región, sí, totalmente. Y hoy, ojo, en el 2030 a lo mejor nos volvemos a ver y te digo, ¿sabes qué? La región... Ahora nos vamos a ir hacia Asia o nos metemos en Europa. Pero hoy te digo que... está bien. Uno toma decisión. Para mí pasa por la región, por Latinoamérica. ¿Qué no está permitido en tu tripulación de vuelo? Faltas de respeto. Falta de actitud, vuelvo a lo de antes. Deslealtad. El no por costumbre. Que ya sabes que no, ¿por qué? Vamos a por el sí. Pero lo que no, yo no puedo con las faltas de respeto. No sé, tengo algo ahí que no me lo permite. Todos nos equivocamos, se dice, se habla, no pasa nada. Es más, yo me equivoco, yo creo que el que más, pero no, falta de respeto no. Mira, no había escuchado esta respuesta de falta de respeto en todas las... ¿Ves? Cuando le pregunto esto a la gente, a los líderes, nadie dijo falta de respeto. No, así claramente. Mira, ya es el primero. He roto la baraja. Está bueno. Sí, porque no. Es que, eso es claro. Por el entorno en el que nos movemos, sí he conocido gente que ha vivido muchas faltas de respeto. Y entonces, cuando lo tienes ahí, lo ves, no, nosotros cuidamos. Yo creo que yo he querido, y en general nuestra organización Ackerman ha cuidado mucho eso. Qué importante. Y última pregunta. Esta nos están mirando gerentes, empresarios, CEO, líderes, ¿no? Que están, tal vez algunos armando su primer equipo, algunos están llegando a la gerencia con un equipo que está armado, independientemente de, ¿qué le recomendás a alguien que está liderando? Yo siempre creo que hay que liderar con el ejemplo, punto número 1. Pero yo creo que para mí el mejor líder es el que se rodea de gente mejor que él. O sea, el que por debajo... Y lo dice sin ningún tipo de pudor. O sea, el que por debajo financieramente es mejor, comercialmente es mejor, en desarrollo de marketing es mejor, en tecnología es mejor. Entonces, rodearte, que no tengan miedo a rodearse de gente mejor que ellos. Y eso es un tema, ¿eh? Porque muchos, no me va a quitar el puesto. No, rodéate de gente mejor que tú y las cosas saldrán. Y luego liderar siempre con el ejemplo. No puedes decir a alguien que haga algo y tú no lo estás haciendo. Está feo. Linda entrevista. Me gusta, ahí sale tu lado, ahí está tu lado. No, volvemos a viajar si quieres, ¿eh? Volvemos a tomar un avión y volvemos a hablar. Linda entrevista, muy humana. Nos vamos desafiados. No es fácil liderar bajo presión, liderar turbulencias. Liderar bajo presión creo que es hasta bonito. ¿Pero en qué sentido? Yo tengo amigos que dicen que cuando ellos realmente les gusta es en las situaciones malas. O sea, cuando tienen una situación de recorte, de problema, porque es donde ellos se crecen. Como líderes, me explico. Entonces, el cambio... Cuando las cosas van bien, tú como compañía, como organización, tú eres un líder que las cosas... Vas creciendo 2 dígitos, eres el número 1 del mercado, o entre tus competidores estás muy bien posicionado, todo va bien... Pero cuando las cosas van mal, es cuando realmente sale el líder. Piénsalo. Ese es mi punto. Qué manera de terminar esta entrevista, esta clase magistral. La verdad,
tremendamente. Es para mirarla con calma, este aprender de la vulnerabilidad. Nos llevamos ese mensaje tan potente. Y bueno, y recién, ¿no? Cuando las cosas van mal, ahí sale el líder. Así que los invitamos a repasar este capítulo y una y otra vez para aprender de uno de los referentes de América Latina en lo que es desarrollo de talento. Muchas gracias. Gracias a ti, un por placer. este vuelo. Me ha encantado hablar contigo. Muy buena, muy buena. Nos vemos en el siguiente vuelo. Bueno.